Y eso es muy importante porque en los tiempos que corren y todo lo que está pasando, nuestra persistencia puede significar un punto de inflexión muy importante en los acontecimientos. Soy valenciana, vengo de Villa Isabel Rodríguez, perdón que no me presente. Vengo de la tierra donde se incubó este cáncer que nos está llegando a todas partes de nuestro país y más. Y personalmente tengo el 100% de compromiso en colaborar en lo que sea para también crear la vacuna que lo contrarreste. En Cádiz pasaron muchas cosas, pero sobre todo pasó que fuimos capaces, a pesar de las diferentes opiniones, a pesar de las diferentes formas de ver las cosas, de sacar un documento y de colaborar juntos hasta llegar hasta aquí. Allí definimos qué era un proceso, qué somos, lo definimos ahí. Y creo que es importante recordarlo. Somos realmente una asamblea preconstituyente, que estamos aquí ante todo y sobre todo para conocer qué es un proceso constituyente, conocer qué es el poder constituyente y cómo se puede activar, y transmitir y empoderar a toda la ciudadanía posible en que esa posibilidad que está y ese poder lo tenemos en nuestras manos. En política dicen que hay que conocer los tiempos y respetarlos, que son muy importantes los tiempos. Cádiz fue el tiempo de la probabilidad. Allí hablábamos en pequeñito de proceso constituyente. Hoy hemos visto que eso se ha llevado por partidos políticos, por los ciudadanos han rodeado el Congreso pidiendo un proceso constituyente. Hay formaciones cívicas pidiendo un proceso constituyente, lo cual es muy importante. Y hemos pasado del tiempo de la probabilidad al tiempo de la posibilidad. Ya es posible y ya está calando en el lenguaje de la calle y de la gente. Creo que hoy el principal objetivo sería construir el tiempo de la capacidad, de que nos organizamos para que ya no solo sea posible, sino que seamos capaces de llegar a ese proceso constituyente. En Cádiz también vimos que había muchísima gente, que hubo gente que no pudo expresar su opinión porque se terminaron los plazos, no había más tiempo. Y eso no debe pasar. Nadie debe de quedarse sin expresar su opinión y lo que ha venido a decir. Pero precisamente por eso también debemos responsabilizarnos un poquito y pensar que somos muchos los que queremos hablar y no extendernos en el discurso, sino expresar nuestras ideas lo más claras y concisas posibles para que la participación sea máxima y salgamos de aquí muchísimo más reforzados de lo que estamos. ¿Por qué un proceso constituyente? ¿Por qué estamos aquí? Pues estamos aquí por dignidad. Porque ya, no sé, es cuestión de dignidad salir a la calle, es cuestión de dignidad luchar por nuestros derechos que están recogidos en la Declaración de Derechos Humanos. No tenemos aquí colores políticos, tenemos dignidad. El primer artículo, solo el primer artículo, nos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados con esta razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Solo el primero, ya está totalmente violado. Y por eso estamos aquí. No es cuestión de individualidad, es cuestión de que todos juntos trabajemos para cambiar todo esto que está pasando. Y si no estamos juntos y unidos, no lo vamos a poder conseguir. Bueno, yo no quiero extenderme más, solo deciros que gracias por haber venido, gracias por darme la oportunidad de poder seguir luchando y que bueno, que empiece el día y que todos juntos salgamos reforzados. Buenos días.
para funcionar hasta el final de este acto, poner un moderador y nombrar un secretario que se encargue de levantar el acta de esta reunión para que luego todos tengamos constancia de lo que se ha decidido y a los acuerdos que hayamos llegado, ¿vale? Entonces, yo, como suelo hacer en estas circunstancias, me presento como candidato a moderador. Si alguien más lo quiere hacer, que lo haga y decimos tú, ya te has comido el marrón. Y secretario, ¿vale? ¿Hay voluntarios para secretario? ¿Hay alguien? ¿Tú? Pues no lo sé. Yo, en cuanto a modelos de hacer, a mí personalmente ese me da un poco de susto, pero vamos, que si os parece bien que vayamos cambiando de personas al tomar las actas y tal, a mí lo que más me preocupa es el cambio de personas en las actas, porque luego se pueden perder trozos de la reunión y cosas así. Yo preferiría que el secretario fuera un secretario, que en todo hubiera un secretario y varias personas que le apoyaran, con las que luego pudieran cotejar, pero que haya uno que tome de principio a fin todo, porque si no luego aquello puede ser un cadáver exquisito hecho trocitos y quedarnos sin saber parte de lo que hemos hablado, ¿vale? Luego el compañero también proponía que si alguien tenía inconveniente en grabarlo, porque él lleva siempre un charrillo que se conecta aquí, pero siempre tenemos la misma polémica. Hay gente que no quiere, hay gente que sí. Si hay una oposición masiva a que lo grabe, pues no lo grabará. Y si solamente hay alguno reticente, pues no sé, igual podemos... ¿Perdón? En vídeo también se está grabando. Bueno, pues eso. A mí personalmente yo voy muy relajado. A mí me da igual que me graben, que me espíen, me da exactamente igual, porque como nada de lo que hago es ilegal, pues me importa un bledo. O sea que... moderadores. ¿Me habéis dejado solo? Ah, vale. Pues la compañera Mar y yo nos postulamos como moderadores de la reunión. ¿3 moderadores? No. Ah, vale. Aquí el que levanta la mano inmediatamente le cae. Vale. Pues en todo caso podemos moderar a la limón. Un trocito uno, un trocito otro, si alguno tiene que ir. Os advierto de una cosa. Aquí, como veis, es un lugar que está ahora mismo cerrado porque están en remodelación, pero además tiene el problema de que no tiene agua. Es un problema logístico con el que no contábamos, que no se nos advirtió y que es un problema. Aprovecharemos el descanso y si alguien necesita salir urgentemente que lo haga, pero aquí es conveniente no hacerlo. Es conveniente ir a la cafetería o los bares de la zona para hacer necesidades fundamentales. De todas formas, en el intermedio que haremos para descansar, pues nos podemos ir todos, procurando no ir todos al mismo sitio y ya está. Bien, pues vamos a empezar. Bienvenidos a todos. Somos un número bastante numeroso de gente. ¿Alguien quiere decir algo? Acta. ¿Perdón? Actas. Ah, las actas vas a llevarlo tú en principio, ¿no? Vale. ¿Está todo el mundo de acuerdo en que... Si alguien más pueda tomar actas de apoyo. Vale. ¿Alguien más tomará acta con... ¿Tu nombre era, perdona? Iñaki, de La Coruña. ¿Alguien más tomará actas? Iñaki, te han vuelto a dejar solo. Ahí hay uno. Ah, perdón. Vale. Vale. Muy bien. Pues entonces estos dos compañeros se encargarán de hacer de secretarios de la reunión. Y Mari y yo seremos los moderadores, ¿vale? Para que la cosa circule
con cierta ligereza. Bien, ¿alguien me puede ir cantando los puntos del programa? ¿Cómo se llama el dirigente? Dirigente, bueno, no soy de Valencia, pero digo Tenerife. Vicente. Un valenciano trasplantado a Tenerife. Por favor, en el orden del día, que lo primero que teníamos hoy era... La presentación de cada asamblea y las asambleas que habían presentado ponencia presentan su, bueno, ponencia Muy o bien. presentación de conclusiones o como Muy queráis bien, pues llamarlo. voy a pedir que algunas personas que hagan como portavoces de sus asambleas vengan y se presenten muy brevemente y enseguida empezamos a dar lectura a las ponencias de cada una de las asambleas asistentes. ¿Vale? Dígame. Que si se grabara, se ha decidido que mejor la cabeza para sacar la ponencia, porque a veces lo puede acabar, pero grabándola, que no les importe, grabándola saldría mejor ninguna, obviamente. ¿Alguien tiene inconveniente en que se grabe la reunión para que solamente en manos del secretario se pueda transcribir? ¿Nadie se opone? Se graba, Iñaki. Se graba y así os liberáis de tener que estar... Es más, luego podéis hacer circular, si queréis, alguien lo pide, podéis hacer circular el archivo de sonido. Bien, pues un problema menos. ¿Sí? Una petición que todos quien intervenga, por favor, por megafonía, porque aquí no nos llega. Vale, pues todas las personas que vais a presentaros ahora veréis a través del micro, ¿vale? Podéis ir viniendo. ¿Sí? Bien, aquí hay asambleas, hay organizaciones, quien se tenga que presentar como algún tipo de organización, pues que lo haga como organización, es decir, no hay ningún problema. Empezamos. ¿Quién empieza? ¿Quién quiere presentarse primero? Valencia. No, yo quiero decir No. una cosa. En un principio dijimos que se iban a presentar las propuestas por orden de recepción de esas propuestas por cada asamblea. No sé si queréis que mantengamos eso porque... Sí. Pues el primero creo que es Federico. Sevilla. Pues yo creo, no sé vosotros lo que pensaréis, pero creo que si cada asamblea se va a presentar y enseguida aprovecha y lee esto, matamos dos pájaros de un tiro, porque si no, en el interín de hacer una rueda de presentaciones y luego empezar a presentar las propias propuestas, la mejor presentación es la propuesta misma, ¿no? Entonces vamos directamente al grano y sí. Solo quisiera aclarar si a efectos de la acta vamos a identificarnos por el nombre o por la provincia de origen. Lo digo por dejarlo claro ya, si el nombre o por la provincia. Pues yo os propongo que digáis el nombre y la provincia, y es las dos cosas. ¿Perdón? Claro. Quienes no presenten la ponencia es otra cosa aparte, es decir, es presentación y exposición de ponencia, o presentación simplemente. Bueno, ¿quién empieza? ¿Usted? Ese brazo en alto me preocupa. Es que esto es muy sencillo. Sevilla. De Almería, ¿no? Mi nombre es bien, mi nombre es José Ruiz Fernández, vengo con otros compañeros desde la provincia de Almería
Aquí tenemos constituida una asamblea ciudadana constituyente. El día 13 de junio hicimos una reunión donde incluso levantamos un acta con asistencia de 18 personas y estamos, digamos, legalmente constituidos. Aquí a Madrid hemos venido una representación de 5 compañeros, algunos con experiencia en el sentido de que ya participaron en la primera asamblea estatal celebrada en Cádiz. Hay 3 compañeros de los 5 que venimos hoy, que ya asistieron, que nos presentan en Cádiz. La vida hasta ahora de la Asamblea de Almería es muy corta, porque de hecho nos constituimos el día 13 de junio y hemos hecho algunas acciones, sobre todo de divulgación de la Asamblea de Almería. Pues concretamente participamos en una a nivel de Andalucía, coordinada por las demás asambleas de Andalucía, consistente en repartir folletos. Instalamos 2 mesas en 2 puntos de Almería, frente a un edificio donde están las delegaciones de la Junta de Andalucía y en la Rambla de Almería. Hicimos una pancarta que reza por una nueva constitución hecha para el pueblo. Lleva el anagrama de constituyente y bueno, pues hemos venido a Madrid a aprender, a tomar nota de las ponencias. No hemos presentado ponencia propia, aunque sí una compañera participó en el comunicado de Málaga, en una reunión que tuvimos a nivel de Andalucía. Y lo dicho, no me alargo más porque tienen que intervenir más compañeros. Gracias. Bueno, por ir rápido, salgo yo, porque tengo poco que decir. Somos de Albacete y muy parecido a los compañeros de Almería. Esta vez casi no venimos de oyente porque ya estamos recién constituidos. Fuimos a Cádiz, el objetivo de las 3 o 4 personas que fuimos era constituir la asamblea en Albacete y lo conseguimos. El compañero Leonel vino, también finalizando junio, hicimos un acto de presentación, pero el verano es inhábil y la feria de Albacete inaplazable. O sea, realmente retomamos ahora, el objetivo era viniendo a esta asamblea, hemos venido, de momento estamos 5, no sé si vendrá una 6ª persona, y de momento no mucho más que lo que estamos participando desde dentro del 15, pero por lo demás a relanzar, a tomar ánimo y a seguir para adelante. Asamblea, por favor. Podéis presentar, o sea, si llegáis ya a la ponencia, os presentáis primero y la ponencia. ¿Había un orden de entrega? No, ya no. Ya no. Me encanta, ahí lo sé. Bueno, me llamo Federico Noriega, soy de Sevilla. Nosotros constituimos probablemente una de las primeras asambleas que se hizo incluso antes de la primera reunión de marzo de Cádiz. Y bueno, llevamos funcionando tiempo. De hecho, en Sevilla como provincia, por llamarlo de alguna manera, ya hay 4 asambleas diferentes. Sevilla Capital, la zona de las Arafes, que es una zona residencial con más de 100.000 habitantes, pero que son pueblos que ya se han unido, como pasa aquí un poco en Madrid y con Getafe, todo ese tipo de cinturón de residencial, y otra en Alcalá de Guadaira, que se ha formado hace muy poquito tiempo, fue ya presentada hace un mes, y otra en la zona de Sierra Sur, Osuna, que la conoceréis por el tema reivindicativo de la gente del campo y eso, que se constituye un grupo muy fuerte en Osuna, que en el pueblo un poco cabecera. Y cada uno de esos tiempos empezó a tener actividad y mesas, y bueno, no voy a perder mucho tiempo. Nosotros venimos 4 representantes de Sevilla en nombre de la asamblea, que hemos tenido reuniones, hemos dado las ponencias de todas las que se han presentado, hemos tenido un debate y venimos un poco más como delegación que como personas. Y como además presentamos una ponencia, que la voy a resumir, evidentemente, no la voy a leer, después la podemos debatir en los grupos y demás, un poco de estrategia.
La ponencia se refiere un poco, después de un breve análisis del momento en el que estamos, que creo que la compañera de Valencia ya ha hecho una primera exposición, de pasar de esa probabilidad a esa posibilidad, después de lo importante que ha sido el momento del 25 de septiembre, por lo menos para mucha gente lo hemos visto importante por aquello de que ha situado el debate del proceso constituyente en un lugar importante y central, no solamente en los movimientos sociales, en las luchas, sino que además incluso a nivel mediático, por lo cual ha habido un avance, porque unos tiempos que nosotros calculábamos 2 o 3 años para ir dándonos a conocer y demás, probablemente para mucha gente esto de la Asamblea Constituyente, el proceso constituyente ha pegado un salto. Entonces, pues creo que es importante. Entonces, a partir de ese momento nos encontramos con la dificultad o con el problema, con el reto más bien, ¿no?, de saber cómo lo vamos a hacer. Necesitamos un proceso de transición, un proceso de tránsito desde el momento de descomposición absoluta en el que estamos hasta en el momento en el que supuestamente podría iniciarse o completarse lo que es un proceso constituyente, que como aquí sabemos, y aquí hay algunos compañeros que han vivido y siguen viviendo los procesos constituyentes en Latinoamérica, no son procesos rápidos, son procesos lentos. Y sobre todo, si queremos un proceso constituyente de abajo arriba, participativo, democrático, directo, etcétera, y todo eso que estamos diciendo, pues evidentemente tiene que ser más lento, porque no queremos volver a repetir el tema del 78, donde 7 señores muy listos pues nos dijeron que lo que teníamos que hacer sí o sí, y si no, pues volver a hacer, sino que queremos hacer un proceso muy participativo. Eso va a llevar tiempo. El problema es, tenemos no solo el tiempo, sino las circunstancias, porque a la gente no se le puede decir que coma mañana proceso constituyente, cuando lo que se está viviendo en las calles ya es una situación de pobreza, de muchos sectores, de penuria, de escasez, de falta de medios ya en las escuelas públicas, en sanidad, etc. Entonces, la ponencia va en el sentido de la necesidad que yo entiendo, y los compañeros de Sevilla, ya una vez que lo hemos aprobado, la ponencia, entendemos una necesidad objetiva, ya no es subjetiva, de establecer el cómo. Y el cómo nosotros entendemos que hay que hacer una especie de autoconvocatoria, porque nosotros no somos nadie, como aquí todo el mundo ya sabemos, a lo que nos movemos en el 15M y todo ese tipo de cosas, no somos nadie, pero somos personas, ¿no? Entonces necesitamos convencer a todos los movimientos sociales que hoy están dando la cara a los diferentes sitios, desde el 15M, la plataforma 25, plataformas de vivienda, mareas verdes, etcétera, etcétera, vamos, sin distinción de ningún tipo, pero bajo el prisma de que compartan la necesidad de este proceso constituyente, hace una autoconvocatoria, trabajarla bien. Yo aquí ponía antes de final de primavera, pero como me ha dicho antes el compañero, por ahí se hizo muy largo, la cosa va muy rápida, efectivamente. Probablemente antes de final de año tendríamos que poner el debate en la mesa y trabajarlo muy bien, para eso las asambleas, y aquí hay gente probablemente de todos los grupos, desde la plataforma de vivienda hasta el 15M, hasta el 25, etcétera, etcétera. Podríamos, si sale esta ponencia y la debatimos y la vemos necesaria, hacer esta autoconvocatoria, porque lo que necesitamos es un programa que no solo tenga en su base el proceso constituyente, sino que tenga además 5 o 6 medidas de ruptura democrática, regeneración democrática, pero también de salida a temas que son de mañana. Por ejemplo, el tema de deuda, el tema de la dimisión del gobierno, o sea, no sé si son 5, si son 6 o son 7. Eso lo tendríamos que ver entre todos. Probablemente en el tema del panfleto de lo que fue el 25S puede ser una base en cierta medida, porque había ahí algunas medidas. No sé si las compartimos todas o parte y tal, o faltan algunas, pero en realidad lo que resume la ponencia es la necesidad de plantear ahora mismo el cómo salimos de que nosotros somos los constituyentes. Evidentemente que hemos nacido como un grupo de opinión, de fuerza, de proposición, de apoyo técnico, logístico,
políticos y demás a todo este proceso constituyente no somos la fuerza que vamos a hacer el cambio, ni mucho menos, somos una parte del todo, pero no somos el todo y necesitamos el todo que se mueve para mover incluso al todo que ni siquiera está organizado todavía de la sociedad. Y para eso necesitamos todas las fuerzas sin discriminación de ningún tipo. Y en esa autoconvocatoria pues plantea cuáles son, digamos, lo que podría hacerse un programa, ¿no? De ruptura y transición democrática, y con esa medida, aunque cada uno después va a seguir trabajando evidentemente en el tema de la enseñanza pública, en la vivienda, en el 15M, en lo constituyente, que no se trataría ni mucho menos de disolvernos. Por supuesto, cada uno debe seguir trabajando en su área y profundizando las propuestas, pero todos los grupos sin excepción intentaríamos, y todos aquellos que quieran sumarse, con un programa que repetiríamos a la población y intentaríamos echarla hacia ese proceso de ruptura democrática, regeneración democrática y proceso constituyente. Y alguna medida tiene que ser coyunturales e inmediatas. Ese es un poco el resumen de la ponencia. ¿Quién es el siguiente? ¿Con ponencia o presentación? Hola, bueno, yo soy Eduardo Málaga. Brevemente, en Málaga hicimos una primera reunión un poco promovida por la presencia o la visita de unos compañeros de Huelva, más o menos en el mes de junio. La asamblea que se creó fue bastante numerosa, pero luego cayó en picado bastante. Y ahora pues prácticamente no podemos hablar de que hay una asamblea, sino más bien un grupo constituyente de 4 o 5 personas que estamos tratando de que la cosa no desaparezca. De tal manera, mi presencia aquí es por el micrófono, por eso, por leer o informaros del primer encuentro que hubo en Málaga de Asamblea Constituyente de Andalucía. Porque ya se han hecho un par de referencias y una vez que acabamos esto, pues para informaros de esto. Bueno, el primer encuentro de Asamblea Constituyente Ciudadana Constituyente de Andalucía asistieron representantes miembros de Aljarafe, Ayamonte, Alcalá de Guadaira, Almería, Huelva, Málaga, Sevilla, y no estuvieron presentes gente de Cádiz y de Granada, y luego creo que se formó también una asamblea en Mosura. ¿Sí? O sea que en Andalucía existen bastantes asambleas y nos planteamos la conveniencia y la necesidad de tener ese primer encuentro. Al final de ese primer encuentro se quedó en una declaración que me parece que están repartiendo por ahí. La gente de Andalucía ya lo conocéis, no se os dará copia, me imagino. Y al resto, pues, no sé, nos mandan copias para que la leáis. Básicamente, el encuentro funcionó bastante bien, a pesar de las grandes diferencias de opiniones que había entre los diferentes miembros de diferentes asambleas de Andalucía, mucha gente muy diversa, cada uno una manera de ver el proceso constituyente de una forma legalmente distinta o incluso radicalmente distinta, pero se habló mucho, se discutió bien. La declaración a mí me parecía bastante difícil que saliera y sin embargo salió y se aprobó y bueno, había también un compromiso por parte de los que estábamos allí de haber hecho con las 2 o 3 ponencias que se leyeron y que se debatieron durante la jornada, de haber hecho una especie de resumen o de recoger el sentir de las discusiones en un documento que partiendo de las ponencias originales presentadas quedara abierto y traerlo aquí. Pero eso no ha sido posible por
falta de tiempo, por falta de... Porque bien, todo el mundo tenemos trabajo y las cosas no salen siempre. Entonces, en sustitución de esa ponencia común de toda Andalucía, pues hemos traído la declaración esta de Málaga, que es bastante partido. También otro acuerdo que se llegó fue la de la creación de un blog, que creo que ya está funcionando, ¿no? Un blog donde, digamos, se pueda poner pues, todo lo que un instrumento común para toda la Asamblea de Andalucía. Y bueno, entre los aspectos que no pudieron consensuarse en Málaga, yo creo que es conveniente decirlo. Hay puntos que siguen siendo muy debatidos. Por ejemplo, el tema de la violencia se discutió muchísimo, bien, con mucha pasión, pero siempre de la forma. Luego también la cuestión de la definición ideológica del proceso constituyente, si deberíamos o no deberíamos definirnos ideológicamente. En particular se habló mucho acerca de si deberíamos declararnos capitalistas o no, en fin, se discutió también sobre el asunto. Y luego también, pues, naturalmente, todos los mecanismos de representación, de portavocía, de cómo se toman las decisiones, etcétera, etcétera. Y otro punto que era el registro de la asamblea como una asociación. También es una propuesta que venía y bueno, también se discutió mucho y finalmente no se consensuó. Son temas que yo creo que no son solo propios de la Asamblea de Andalucía, sino que creo que están presentes en todo el proceso constituyente, en todo este movimiento de Asamblea Ciudadana Constituyente. Y bueno, pues son temas que creo que hay que discutir entre todos y que hay que seguir discutiendo. No sé si vale la pena que lea la declaración de Málaga, vamos, está por ahí, si falta copia, pues luego podemos sacar copia. Y es mejor que la leáis y ya está, ¿no? Sí. Ah, vale, sí, le dice que la declaración teóricamente la tiene todo el mundo a través de correo electrónico porque la mandamos cuando nos inscribimos. Pues nada, gracias. Sí, una de las cosas que intentamos hacer en la organización fue que todo el mundo viniera ya hoy con el material impreso de las distintas propuestas y a poder ser, bueno, eso ya sería fantástico que se la pudiera leer, porque si no es un poco más complicado tomar decisiones. Nosotros hemos constituido la Asamblea Ciudadana Constituyente en Tenerife a principio de año, antes de participar, que fueron nuestros compañeros a Cádiz. Bueno, la historia un poco de Asamblea Ciudadana Constituyente en Tenerife es la siguiente. Allí desde el año 2003 estamos constituidos en lo que se denomina Plataforma por la República Tenerife. Y las personas de Plataforma por la República Tenerife fuimos quienes iniciamos el proyecto de Asamblea Ciudadana Constituyente. Ampliamos un poco el espectro y bueno, tratamos de ser inclusivos y acoger en un principio a personas que no fueran republicanas. El tema es que, bueno, en un principio es verdad que mucha gente venía a las asambleas, pero luego a lo largo del tiempo pues hemos vuelto a quedar en la Asamblea Ciudadana Constituyente pues las personas que en un principio conformamos desde el 2003 Plataforma por la República Tenerife. Entonces en este momento el espíritu de Asamblea Ciudadana Constituyente de Tenerife está impregnado por el republicanismo. Y lo que nos planteamos a partir de los acontecimientos del 25 de septiembre, en los cuales también participamos aquí en Madrid, el planteamiento actual que tenemos es ver de qué forma Asamblea Constituyente encaja dentro de una iniciativa que en Tenerife ya lleva 4 reuniones, que es la del Frente Cívico Somos Mayoría. Hay personas pues, del Frente Cívico Somos Mayoría que pues, recepcionan muy bien la participación de Asamblea Ciudadana Constituyente dentro del grupo. Entonces, ahora el tema es ver el proceso inverso. Nos gustaría saber desde Tenerife
pensáis, el resto de las asambleas constituyentes, con respecto a la participación dentro de las propuestas de Frente Cívico. Y bueno, la otra propuesta que traemos es la de analizar un poco los acontecimientos del 25 de septiembre desde la perspectiva de asambleas constituyentes. Gracias. Buen día a todos, buenos días a todas. Me llamo Ángel, somos del grupo promotor de Constituyentes en Barcelona. Después del encuentro de Cádiz, nuestra actividad fue en dos direcciones. Por una parte, hemos sido muy activos en todo lo que ha hecho referencia a la preparación en Barcelona del 12-15 y, por otro lado, también en el Foro Social Catalán, que nos permitió dar bastante difusión entre toda una serie de colectivos, lo que sería la idea y la filosofía de lo que es constituyentes y la necesidad de un proceso constituyente. Esto, de todas maneras, tuvo un aspecto contradictorio en la medida en que lo retrasamos un poco en el poner en marcha los grupos locales, que es la asignatura pendiente que tenemos en este momento. Se han hecho distintas reuniones en Vilanova, en Badalona, hemos intentos fallidos en otras localidades, pero el reto, al menos pensamos, que es organizar los grupos promotores a nivel local que alimenten y den sentido a las asambleas ciudadanas lo más amplias posibles y bueno, a partir de nuestro planteamiento que viene reflejado en este escrito que hemos repartido, que hemos llamado La Brújula, por salir un poco del formalismo de lo que podían ser normas o estatutos o reglamentos, como una guía de trabajo, una guía de actividad que fundamentalmente tiene dos partes. Por un lado, lo que serían los principios básicos y, en segundo lugar, unas normas de funcionamiento que entendemos que, aunque seamos cada una de las asambleas, funciona cada ciudadano, es libre, tiene su voto, los acuerdos se han de tomar por amplio consenso, pero entendemos que debe haber un mínimo de estructura de este movimiento. O sea, nosotros definimos constituyentes como un movimiento organizado, confederal, transversal, abierto, pero entendemos que tiene que tener estructura y esta es la propuesta que os traemos. Esto ligado a otra cuestión en el ámbito de los principios, que es el ver que desde el poder constituido no es posible iniciar ni una reforma ni una transformación. Que la cuestión de la ruptura ha de ser un punto fundamental y presente. O sea, no es posible que una presión popular llegue a que desde el poder se haga un referéndum para preguntarle a la ciudadanía si quiere o no otro tipo de régimen. Nosotros pensamos que lo importante es que ir creando las asambleas ciudadanas, las asambleas populares, no nos importa mucho para llegar a acuerdos en cada localidad cómo se tengan que llamar, pero sí que lo que está claro es que hemos de empezar a articular mecanismos de alternativa de poder, de contrapoder, y en ese proceso enfrentándonos al poder constituido, no voy a repetir lo que ya dijimos en la declaración de Cádiz, que todos compartimos sobre la legitimidad y la deslegitimación, y un proceso desde abajo con lo que hemos aprendido muchos en las plazas a partir del 15M o la experiencia que pueden haber otras organizaciones, pero que hoy lo que aglutina, lo que moviliza es justamente plantear movimientos horizontales, movimientos transversales donde la gente realmente se pueda sentir cómoda y a gusto y romper con las anquilosadas organizaciones que tradicionalmente han venido vertebrando y representando a la izquierda. Pensamos que esto, junto con una valoración, dado que fue un tema conflictivo en el seno de nuestro movimiento incipiente de constituyentes, que es la participación en el 25S, nosotros desde Barcelona impulsamos, estuvimos aquí, vinimos, pensamos que han habido dos eventos importantes en estos últimos meses en este país. El 11 de septiembre en Barcelona 1,5 millones de ciudadanos se manifestaron inequívocamente por la independencia, diciendo que este marco nos sirve como convivencia entre los pueblos del Estado, y decenas de miles nos manifestamos aquí frente a las Cortes diciendo que este marco no nos vale y que se vayan todos. O sea, por primera vez en décadas, masivamente
se plantean los ciudadanos objetivos de ruptura con las instituciones. Y aquí cada cual puede tener la valoración y la opinión que quiera en relación a si aquí unos han roto no sé qué pacto de la transición o si esto ya desde el inicio era una constitución otorgada, etc. No vamos a entrar a debatir esto, vamos a ir a lo que nos une. Pero lo importante es que en la calle, en la movilización, ya se plantea la necesidad de acabar con estas instituciones. Bueno, pensamos que es parte de un mismo movimiento y ahí es uno de nuestros papeles. O sea, hacer ver que la única posibilidad es la apertura de ese proceso constituyente desde abajo, y esto es lo que nos va a permitir poder tener audiencia, poder incidir, tener realmente, poder vertebrar el movimiento que aspiramos a vertebrar. Nada, compañeros, esperamos que de aquí salgamos fortalecidos, con acuerdos que nos permitan avanzar y, pues nada, decir simplemente que aquello pa'lante de frente por la constituyente. Representando como Asamblea Ciudadana de Huelva. Somos 5 personas las que hemos venido y decir que estamos desde el principio. Estuvimos en Sevilla en diciembre del año pasado, seguimos después en Cádiz, también hemos estado en Málaga en la jornada andaluza que hemos hecho y ahora pues estamos aquí y a donde haga falta de ir. En Huelva tenemos lo que es la Asamblea Ciudadana de la capital, por decirlo de alguna manera. También está la del Jaraque, Ayamonte y Fuenteridos, que es la sierra, al lado de la sierra, que os sonará un poco más. Normalmente lo que es la Asamblea Ciudadana de Huelva, lo que es la coordinación, la llevamos entre unas 10 o 12 personas. Somos los que estamos más o menos llevando eso, y después cuando hay ciertos actos, pues ya contamos con la participación de más gente, lógicamente. Dentro de las acciones que hemos llevado a cabo, las que hemos estado desarrollando, hemos hecho una pequeña obra de teatro, que la llevamos a la plaza cuando vamos a la información. También tenemos posibilidad dentro de Huelva, 3 asambleas de barrio, una en Los Dolores, otra en La Orden y otra en Fuenteviña, que son barrios numerosos de allí de Huelva, y se han constituido también, o están pendientes de constituirse como asambleas locales de barrio. Dentro de estos actos también que hemos llevado a cabo, que hemos intentado hacer, estuvimos durante los meses de junio y de julio, todos los viernes en la plaza del ayuntamiento, montábamos allí nuestro chiringuito con nuestra pancarta, con el lema en la pancarta de "Hay solución por una constitución hecha por el pueblo", con el anagrama también de constituyente. Al principio la pancarta llamaba mucho la atención, la gente se han acercado, han estado pidiendo información, hemos repartido folletos y hemos pedido adhesiones también. Y después en septiembre, el primer viernes de septiembre, también hicimos el mismo acto, pero coordinado por las demás asambleas de Andalucía. Con lo mismo, información, reparto de folletos y adhesiones. También, dentro de los actos que hemos llevado de la Asamblea Ciudadana de Huelva, ha sido la moción o la lectura, la presentación de una lectura en los ayuntamientos de Aljaraque y en el ayuntamiento de Huelva, de una moción ciudadana, llamándolo un poco al orden, diciéndole que se están desviando para lo que fueron elegidos, que volvieran a retomar las cuestiones para lo que han sido elegidos, que se dejaran de ser los garantes de la banca y de las transnacionales y en defensa de los servicios públicos. Y que si no tomaban nota y cambiaban de actitud, pues iban a ser intervenidos el ayuntamiento, pero por los propios ciudadanos. Se leyó en Aljaraque, y en Huelva. Después, ¿qué más hemos hecho? Este jueves también, como apoyo a la Semana Global contra la Deuda, hicimos el jueves un video debate con el tema de la deuda. Una participación de unas 30 personas más o menos, estuvimos debatiendo y se llevaron a varias conclusiones. Pues como presentación eso es lo que tenía que decir. Gracias. ¿Quién más? Buenos días. Para informaros simplemente, me llamo Jesús Marchante, de Madrid, de que hacia febrero de este año se constituyó en Madrid la Asamblea Constituyente. Hicimos la reunión en torno a unas 30 personas en el centro ocupado de la Salamanquesa, hoy ya cerrado. Posteriormente nos reunimos 3 o 4 veces antes de participar con una ponencia en la Asamblea de Cádiz.
y posteriormente la cosa se fue diluyendo, quedamos 2 o 3 personas, por lo cual se finiquitó la Asamblea Ciudadana Constituyente de Madrid. Hasta hoy hemos venido 2 personas de aquella Asamblea que estamos aquí presentes y esperamos que a la luz de la Asamblea que está teniendo lugar hoy aquí podamos volver a retomar el tema aquí. Gracias. Pues estoy seguro que así será, ¿no? Porque hoy aquí hay mucha gente y mucho ánimo. De todas formas, creo que también hay gente de Madrid por aquí. Y para las asambleas pequeñas, voy a hacer un pequeño paréntesis, con que haya 3 personas, a mí me parece que si esas 3 personas son suficientemente cabezonas y no se diluyen, porque claro, la historia es que en cuanto uno se diluye ya cualquier otra posibilidad de germinación desaparece. Pero aunque hayan 3 personas y la cosa parezca que no va, que no dejen de reunirse y que no dejen de trabajar. Y en la medida que seamos capaces hoy de establecer una red más o menos eficiente, pues haremos que las energías fluyan por esa red y un grupo de 3 pues, se vaya nutriendo y vaya siendo cada vez más gente. Bien, otra persona, o grupo, o asamblea. Buenos días, soy José Luis de las asambleas, del grupo de trabajo Asambleas de Cataluña, y os quería resumir. Hemos repartido este documento que se llama Principios para la promoción y acción del movimiento constituyente, y no lo tenéis todos, porque no había suficientes copias, tendríamos de hacer más. En todo caso, están repartidos por ahí más o menos entre un documento cada 2 personas. Lo voy a resumir para no hacerlo largo, porque lo más importante es el debate que haremos después y es fundamental que ahí participemos todos y tengamos tiempo. Veremos. Bueno, en cuanto a la situación actual, que es lo que viene a analizar esta primera parte de este documento, la primera parte de este documento, está clara ya entre todos, pero quería resumirla muy poco, pero conviene hacerlo. Desde la manifestación, desde nuestra declaración de Cádiz, quedó claro un concepto que ha sido asumido por amplias capas de la población y se llama democracia directa. Entonces, fue ese el momento en el que la plataforma en pie dejó paso a la coordinadora 25S, o sea, cuando se discutía, me corregirá luego Rafa, que estuvo presente en esos momentos, pero cuando se discutía un proceso constituyente vertical o uno horizontal. Venía a ser algo así, ¿verdad, Rafa? Si no lo acabas tú luego. Pero eso es un signo de identidad de nuestro movimiento, por lo menos de la mayoría de nuestro movimiento. Habrán matices y habrán formas de ver las cosas. En todo caso, sí hemos hecho daño, no solo por lo del 25S, sino porque ya empiezan a manifestarse, que yo llamo en el documento la derechona, en contra de la posibilidad de la democracia directa, de la imposibilidad de la democracia directa. Bueno, luego ahora, después de que hable yo, creo que habrá más, explicará un poco las propuestas tecnológicas que tenemos preparadas, o que se están preparando, mejor dicho, para ese suceso, la democracia directa real. Entonces, bueno, ¿qué más ha sucedido? Que no solo nosotros y no solo el 25S haya abrazado la causa constituyente. Ya empiezan por todo el territorio, por lo menos lo que conocemos de Cataluña, amplias capas organizadas o que se están organizando, incluso que se están presentando a las elecciones o van a presentarse a las elecciones, con el programa constituyente y de democracia directa. Otras están redactando manifiestos amplios, también reclamando el proceso constituyente de este estilo. Decenas de articulistas están redactando artículos y publicándose continuamente. Lo estamos viendo. Está en la calle el debate, y el debate lo podemos ganar en la medida que nosotros seamos capaces de organizarlo. Está muy bien que vengan sus propuestas de organización, pero también esta es una propuesta que luego veréis que es de acción
o sea, de cómo materializar nuestra presencia en la calle, como movimiento. Esto lo veremos después, pero ya os adelanto que se va a traducir, según nuestra propuesta, en presencias semanales, continuas y regulares delante de los ayuntamientos, o parlamentos, pero mejor los ayuntamientos, eso todo el mundo tiene alguno cerca. ¿Por qué los ayuntamientos? Porque eso es la casa del pueblo, es donde nosotros debemos ejercer nuestra como asambleas populares o asambleas ciudadanas constituyentes o como lo queramos llamar, en todo caso, nuestro poder. ¿Y qué quiere decir? ¿Que el primer día tengamos que echar por la ventana al alcalde y todas las otras ciudades? Pues no hace falta. Establezcamos primero una correlación de fuerza suficiente en base al crecimiento semanal de la presencia de los ciudadanos y las ciudadanas delante, con pancartas, con carteles constituyentes, como ejerciendo nuestra voluntad de poder organizada en presencia del local de la casa del pueblo, al fin y al cabo el ayuntamiento. Y cuando tengamos esa suficiente fuerza, pues entonces ya estableceremos los pactos para que, como en algunas zonas de Brasil ya sucede, pues la asamblea decide cómo se han de hacer las cosas en esa localidad y el alcalde pues lo firma. Y si no lo firma, pues le haremos dimitir. Esa es la situación, pero esto será un proceso progresivo. Pero que debemos empezar. Uno me decía ayer, o lo que ayer, bueno, pero es que estos movimientos de presencias semanales suelen ir a menos. Bueno, pues experiencias que van a más normalmente. Hubo un movimiento que fue el de malestar, no sé si alguno lo conoce, estaba en malestar, que desde enero hasta mayo del año pasado, 2011, crecía. Y llegamos a estar en 56 ciudades y capitales de provincia, creciendo. Y además nos presentamos delante del ayuntamiento y había cada vez más personas. En algunas localidades empezaron solo 2 personas. Bien, eso es un ejemplo antiguo. No tenía proyecto concreto. Ahora nosotros sí lo tenemos. El nuestro, ¿cuál es? Organizar a la población, organizar a la sociedad, al final. Bien, eso en cuanto a la acción, que me parece importantísimo. Si no podemos caer en un gran foro muy participado de personas que al final sepamos redactar una gran constitución que realmente nadie va a defender acá. Entonces nosotros lo vamos a tener que defender en acción, como está pasando, y de la mano del 25S y de la mano de todos los movimientos que vayan acompañando. Bueno, la situación es la que es, o sea, el 77% apoyó las reivindicaciones del 25S y una de ellas ya sabéis que era la fundamental, proceso constituyente. El régimen se está cayendo. Yo quiero señalar solo 2 cosas. Ya sabéis lo del juez, de la mayoría, las crisis que hay dentro de la justicia, de la Corte de Justicia, pero ya teníamos desde la primera semana del 15M el ofrecimiento de jueces por la democracia, eso no viene de nuevo. Ya el aparato se descompone de 1 año y medio para acá de forma acelerada. Y el ejército, eso que preocupa a algunos. Decir que, bueno, a mí me gusta el tema ese y lo sigo bastante de cerca. Saber que hay 2 asociaciones militares. La Asociación Militar de España, esa está montada por el Generalato, o sea, por los Carcas. Luego la Asociación Unificada de Militares Españoles. Esta última tiene una base fundamentalmente de suboficiales. Hace ya meses que se ha manifestado a favor de la ciudadanía, esta última. O sea, que incluso llegó a decir que iban a hacer acto de presencia en todas las manifestaciones de la ciudadanía. Y esto no solo por los recortes. Los recortes han supuestamente arrestado al secretario general de esta asociación esta semana pasada por unas supuestas manifestaciones que hizo en julio contra los recortes y por la denuncia de todos los despilfarros de fastos militares, etcétera, que se estaban produciendo en el ejército. En realidad no lo han arrestado por eso, lo han arrestado por las declaraciones que hizo la semana pasada en el Wall Street Journal, donde manifestaba eso, que el ejército iba a permanecer neutral en todo caso. O sea que eso que veis por la tele, olvidad, son cargas que salen de vez en cuando, pero el ejército es otra situación y no deberíamos
en ese sentido pedirles neutralidad porque ya la tienen. En caso que tenemos que, si tenemos contacto, mirar de que se vayan organizando con nosotros, por eso ya es más difícil, como todo el mundo sabe. Bien, ya para acabar, la olla está a máxima presión y bueno, vienen momentos duros, o sea, va a venir no sabemos si seremos los que tiraremos abajo al gobierno Rajoy o será la troika. En todo caso, va a caer y no sabemos cuándo, pero seguramente antes de primavera. Entonces, para ese momento que habrá pasado, ya han quitado los 400 euros de la duración. No lo sabemos, seguramente sí, porque el 15 de febrero, a partir del 15 de febrero, ya no hay presupuesto para eso, o sea, según lo que están presentando en las Cortes. Con lo cual, esa es una situación nueva y la siguiente es lo de las pensiones. Pero en todo caso, la olla está a presión, nosotros podemos ser exponenta, que la de saltar, pero lo tenemos que hacer organizadamente y en la calle. Gracias. Hola, yo soy Iván, de Asambleas Ciudadanas Constituyentes de Cataluña, del Grupo Promotor, como mi compañero, y os vengo a hablar porque nuestra propuesta está en dos partes. Una, bueno, la extensión, como la estamos haciendo ahora, y como la seguimos haciendo de manera presencial, tiene sus limitaciones. Los que estamos en el lado tecnológico hemos estado analizando dos cosas principalmente. Una, el fenómeno 25S. El fenómeno 25S, cuando tiene 15.000 personas más o menos que dicen que van a venir a Madrid, durante unos días empieza a aumentar de 1.000 en 1.000 personas. Eso nos da la nota a los que nos dedicamos a analizar lo que ocurre en las redes sociales, de que aquello realmente se va a convertir en un auténtico evento. Bien, visto esto, una de las otras cosas que hemos estado estudiando y trabajando en un grupo de gente es cómo lo hizo Islandia. ¿Cómo lo hizo Islandia? ¿Cómo Islandia consiguió que 300.000 personas o las que fueran se pusieran a escribir un proceso constituyente? Esto es parte de una extensión, porque cuesta tanto, cuando tú no tienes medios publicitarios, enredar a 300.000 personas en que hagan una cosa como 1 millón. ¿Vale? Bien, ¿cómo lo hicieron? Pues con una cosa que se llama el crowdsourcing. ¿Y qué es el crowdsourcing? El crowdsourcing es una corriente de trabajo que se trata en que crowd significa masa, sourcing significa externalizar. ¿Vale? Y bueno, estamos en contacto con el informático que llevó eso, nos ha proporcionado buena información y la historia está en que estamos creando unos sistemas para que la gente a través de internet pueda seguir este proceso constituyente. Entonces, si me dejáis un segundo, os voy a enseñar aquí en internet una cosa. Son herramientas para que todos nosotros, además del trabajo que hacemos en la calle y cuando nos reunimos con las asambleas, que además sepáis que tenéis estas herramientas adicionales. Aprovecho este inciso. Necesitamos hacer una cosa de organización colectiva y es que cada 15 minutos una persona esté en la puerta. Vamos a hacer un turno rodado porque los vigilantes no abren la puerta. Tenemos que ser uno de nosotros que esté y si alguien entra le abre y controla que no se cuele nadie que no deba entrar. Es que ha habido problemas de gente que se mete aquí no precisamente para nada constructivo. Entonces, por favor, una persona ahora sale y en 15 minutos entra y llama a otro compañero que le sustituye, ¿vale? Y eso nos lo organizamos entre nosotros si puede ser. Gracias. Os voy a explicar un poco cómo funciona, ¿vale? Lo que hicieron los islandeses para poder hacer que todo el mundo se decidiera a participar en esa construcción de ese proceso constituyente es utilizar ya las herramientas que existen
donde todas estaban vinculadas y desde allí podías ir a participar a cualquier cosa. Eso está hecho en código abierto y en algún momento de las próximas semanas lo vamos a tener más o menos en marcha. De momento lo que hemos hecho en este sitio que se llama Delibera Web, luego os pasaremos los enlaces, ¿vale? Todos estos sitios tendrán un pequeño código que tú lo podrás poner dentro de tu página web y podemos hacer que desde diferentes páginas web la gente pueda trabajar. Bien, ¿de qué se trata? Se trata de que nosotros invitamos a la gente a que empiece a trabajar sobre el proceso constituyente y les decimos unas pequeñas normas, ¿vale? Y les invitamos a que pongan sus propuestas. Este sistema está basado en el consenso y por cada propuesta se hacen pequeños posts. Si la gente quiere, la gente pone un pequeño post con aquella propuesta para el proceso constituyente que quiere. Si aquello no es suficiente para explicar todo lo que va detrás de ese pequeño post, se adjuntan los documentos para que el que se interese en el post pueda trabajar en él. Tiene 10 puntos. Eso, si vas hasta el verde, es que estás muy de acuerdo con aquello y todos los demás puntos, el que vote, está a qué nivel de consenso tiene y además puede opinar debajo. Esta herramienta tiene una herramienta de análisis detrás que nos permite ver qué es lo que ha tenido más consenso. Si las cosas han tenido consenso, las podemos recoger, llevarlas a las reuniones o crear eventos, asambleas, para que la gente discuta aquello que ha ido trabajando y que se ha visto donde hay más consenso. Esta es una serie de herramientas, ¿vale? También tenemos los formularios nuestros de la web. En el formulario de adhesiones hemos añadido un campo nuevo que se llama Código de Asamblea. Ahora, en esta página que os voy a enseñar, lo pondremos en dos planos, si queréis, si se llega. No se ve mejor. Os lo explico porque desde aquí no se ve. Hay un pequeño formulario, un eTools, herramientas constituyentes para todos los que queráis. Vale, se oye muy alto. Es que yo también tengo la voz. Vale. Bien. Hemos creado un formulario que es el censo de las asambleas o de los grupos promotores. Os apuntáis aquí y por email os llega un código. Con ese código, cada vez que hacéis una recogida de adhesiones o que le decís a alguien que se adhiera por internet, os va a permitir que esa persona o esas adhesiones vayan con vuestro código. Eso que os dará, con ese código y el email con el que lo registrasteis, tenéis acceso a un panel de control donde podéis sacar el Excel, aquel famoso Excel que todo el mundo me pide, con todas las adhesiones que han hecho ese grupo, y luego también tenéis un panel donde podéis ver todo el censo de asambleas que hay con sus emails y con sus cosas para que os podáis comunicar entre vosotros. Hasta este momento hemos llegado hasta esto de las herramientas, pero nuestra propuesta es que también hemos creado un grupo que se llama IT Constituyentes para que todos los que conozcáis informáticos o gente que quiera trabajar en eso, que no necesitamos estar todos juntos en una casa, podemos hacerlo por otros medios, empecemos a trabajar en esas herramientas que le van a dar opciones a las asambleas de a pie para que haya comunicación online y presencial, ¿vale? Y esta es la propuesta que traemos desde Cataluña. Gracias. Una pregunta, Mar. Francesc, Mar, una pregunta. Mar, disculpa, una pregunta. La otra herramienta que nos has explicado es que creo que es importante. ¿Es para contenidos de la Constitución? Porque pones el ejemplo de Islandia, pero lo que presentas es para discutir contenidos de la Constitución o para hablar de cómo se organiza el proceso constituyente. A ver, como es una beta, porque lo hemos hecho para venir hoy aquí, para que lo podáis ver antes de expandirlo. Sí, digo, ¿cuál es el objetivo de...? Lo que hemos hecho de momento es abrir ahora lo pasaremos el enlace, lo que pone es ¿cómo abrirías tú un proceso constituyente? Y hemos puesto dos opciones que decía Rafa en uno de sus documentos, ¿vale? Pero que cada uno haga sus propuestas y entonces eso lo lanzaremos a la ciudadanía con la mayor extensión que podamos para que la gente empiece a hacer propuestas y empiece a votarlas, ¿vale? Y los que nos dedicamos a lo que es el Community Manager, eso que se llama de extensión a través de las redes, pues intentaremos dinamizar eso y con esos resultados todas las asambleas que os
ya os daremos los enlaces para que lo hacéis a vuestras webs, os daremos una web donde estará todo enlazado, ¿vale? Podáis bajaros las propuestas, intentar contactar con esa gente, etcétera, etcétera, ¿vale? Y creamos un vínculo entre lo presencial y lo online. ¿Puedes repetir el nombre de la herramienta? La herramienta ahora mismo está puesta en la web de Cataluña, en poder-constituent.org, pero si hay consenso y se decide, yo os daré pondremos en constituyentes.org o lo que sea. Y en cada página habrá un pequeño cuadradito donde podéis copiar el frame y pegarlo a vuestra web para que se vea la página allí, ¿vale? Bueno. Te he visto ¿Quieres intervenir? Venga. Bueno, soy Rafa, de Granada. Quiero presentar la propuesta aprobada por la Asamblea de allí, ¿no? Bueno, en primer lugar, decir que estamos en un momento, como han dicho los compañeros de Barcelona, José Luis y otros, un momento fundamental, ¿no? Cuando empezamos con el tema de la Asamblea Ciudadana, pues siempre se planteaba un poco que era para a medio plazo o largo plazo, porque claro, esto del proceso constituyente siempre se ve una cosa muy difícil, muy complicada. Si encima hablamos de participación popular, de democracia directa, más complicado todavía, entonces lo vemos un poco como lejos, ¿no? Y algunos planteábamos que, bueno, que eso no se puede saber, no se podía saber, que a lo mejor la crisis se aceleraba, el sistema se desmorona y no avisa. Y entonces nosotros no podemos decir a ese cambio, decir, perdón, es que no estamos preparados, es que todavía no estamos preparados nosotros y tal. O sea, es que si los acontecimientos te pueden presionar, ¿no? Y estamos en ese momento, ¿no? Los griegos tenían el término de kairos, la oportunidad, y hay representaciones de ella como cogiendo de los pelos, ¿no? Hay que coger el acontecimiento con los pelos porque se te escapa, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar muy atentas, muy encima de lo que está pasando, porque estamos en un momento fundamental, clave. Por un lado, el sistema se está desmoronando, como estamos viendo, día tras día, no ven salida, ni aquí, ni en Bruselas, ni en ningún sitio. El sistema no es solamente ya la crisis esta de la deuda y tal y cual, es la crisis ecológica, es la crisis de seguridad, es la crisis de todo, es la crisis del sistema. Claro, no quiero decir que el sistema todo sea malo en el sistema, pero que es ya, tenemos que recoger muchas cosas, mantener muchas cosas, por supuesto, del progreso humano, pero que para que el sistema como tal está que se desmorona. Y por otra parte, los que estamos en contra, nos estamos uniendo, llevamos un año y medio uniéndonos en el 15M y ahora finalmente hemos dado con el 25S, cuyo tema central en las concentraciones es el proceso constituyente. O sea, que es muy fuerte, ¿no? O sea, la concentración de rodear el Congreso, el tema, lo que pasa es que no se pudo hablar, como se planteó por parte de la coordinadora, porque falló la megafonía y fallaron algunas cosas, pero el tema era en un micro abierto y una asamblea entre comillas, el tema era hablar del proceso constituyente, allí en el turno, que es nuestro tema, desde que nos juntamos, ¿no? Entre otras cosas, por eso este paréntesis, la Granada no estuvo en Málaga el 22 de septiembre porque nos parecía que teníamos que estar allí, en Madrid, el 25 de septiembre, preparándolo eso, en la coordinadora, en los grupos de trabajo, como hemos estado en la Asamblea de Granada y como han estado otras asambleas. También la Barcelona, José Luis y otras, y Valencia y otras han estado y también participando. O sea que la Asamblea Ciudadana Constituyente, algunos nos hemos encargado de que estén presentes allí, decirlo, que aquí estamos en la Asamblea Ciudadana Constituyente, aquí en el 25S. Pero de todas maneras, nosotros teníamos muy claro eso, si nosotros en Antequera, en las reuniones de Andalucía, a nivel andaluz, y en diferentes asambleas propusimos acciones para el proceso constituyente, como por ejemplo eso de un día, como lo que planteamos un día ahora, un día a la semana, tal y cual, pues hombre, si viene el 25S, que es rodear el Congreso con un proceso constituyente, eso es mucho más fuerte y eso ahí es donde tenemos que estar. Y ahí es donde yo creo que creemos que ahí es donde tenemos que estar, ¿no? Y por eso la propuesta va en ese sentido.
Entonces, es complicado realmente, ¿no? Es decir, ahora lo que se está pidiendo en el turno es una propuesta sencilla, clara, factible de proceso constituyente en democracia directa. Y yo creo que la función, o la primera función, hay otras importantes también, pero la primera es, de este grupo, de esta reunión, de esta asamblea, es hacer una propuesta sencilla, clara, factible para el 25S. Para que el 25S pueda tener una propuesta así, de esa manera, que se ejecuta allí y se pueda aprobar allí, y toda esta gente, que cada vez vamos a ver más, la defienda en la calle, la defienda rodeando el Congreso o de otra forma que se plantee. Por lo tanto, aquí se trata, yo creo que lo primero fundamental, también el tema organizativo, pero importante, pero lo fundamental es que seamos capaces de ofrecer una propuesta al 25S, porque para nosotros resulta que se ha confluido, nuestro movimiento ha confluido con ese movimiento rupturista del 25S. Y entonces nuestra visión ahora, digamos, va en ese sentido, ¿no? La democracia directa, planteada en la Declaración de Cádiz de la Asamblea Ciudadana, la democracia directa, planteada, por cierto, por José Luis, el tema de la subida por todos, no es fácil, ¿no? Es decir, que la política hoy es bastante compleja, estamos en una época de la mundialización, de la tal, y no es fácil que todo el pueblo, toda la gente sencilla, todos los trabajadores y trabajadoras puedan participar en política y elaborar la política de ellos lo que parece, ¿no? Y eso es lo que parece. Pero sin embargo, esa tal es nuestra osadía. Realmente recuperar la democracia directa, que es la democracia verdadera que se creó cuando se fundó la democracia en Atenas, en Grecia, la democracia directa. Entonces, en este sentido, nuestra propuesta va por ahí, ¿no? Esta democracia directa, si la pensamos bien y somos consecuentes, supera en cierta medida los problemas que tenemos planteados, creemos. Por ejemplo, el tema del republicanismo. Esta asamblea ciudadana constituyente pertenece al movimiento republicano, históricamente llamado republicano. Es el movimiento, junto con el democrático, que es el movimiento que acentúa el tema de la ciudadanía, de la responsabilidad ciudadana, de la virtud cívica, todo esto. O sea, por lo tanto, este movimiento nuestro está dentro de ese, ¿no? El movimiento republicano, como también creo yo que asumimos las aportaciones del movimiento feminista, el movimiento ecologista, el movimiento pacifista, ¿no? Ahora, si hablamos de democracia directa, el tema de monarquía-república, tal y como se plantea, no tiene mucho sentido, porque la democracia directa supera el hecho de que haya un presidente de la república, por ejemplo. Entonces, me parece que esa batalla de la república, monarquía-república, es que lo contrario de monarquía no es república, lo contrario de monarquía es democracia, del soberano del rey a la soberanía popular, para que haya un presidente ahí de la república. Entonces, la democracia directa supera esta mesa. La democracia directa supera, por ejemplo, el tema del nacionalismo. ¿Cómo desde la democracia directa de la soberanía popular vamos a tener ahí una nación traída por la tradición, que se lo impone a nosotros, a nuestras generaciones presentes, una cosa del pasado y unos límites y tal, como se lo verá la asamblea, ¿no? Pero ahora pelearnos por las naciones. En ese sentido, algunos en la Escuela de Filosofía de Granada, 15 de Granada, proponemos que el nacionalismo sea separado de la esfera política, como en su día fue separada la religión. Y por los mismos motivos. Porque igual que la religión provocó muchas guerras terribles en Europa y ahora mismo en otros sitios, y por eso tiene que estar separada de la esfera política. Entonces,